Dadas las condiciones en las que nos encontramos de pandemia por COVID-19, por coronavirus, pues se nos hace necesario continuar con nuestras charlas, nuestras capacitaciones, nuestra educación en cuanto a las desinfecciones, en cuanto a la limpieza, no solamente de nuestras manos, como nos han venido diciendo, como, como nosotros lo debemos de hacer, sino es importante también realizar unas desinfecciones, unas limpiezas a las superficies con las que nosotros estamos trabajando. En este caso, pues nosotros vamos a mirar las desinfecciones que debemos de hacer en los camiones donde estamos transportando los alimentos. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que el coronavirus siempre se va a transmitir. ¿Por qué? Por las gotas, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros tosemos, cuando nosotros hablamos. Entonces, por eso es que nos dicen, utilicemos el tapabocas para evitar que esas gotas puedan llegar a las demás personas o que se puedan llegar a alojar en las partes metálicas, de madera, en el celular, en cualquier superficie. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el metal el coronavirus va a durar de 2 a 3 días. Entonces, siempre es importante realizar una desinfección a fondo para eliminar cualquier virus que nosotros tengamos ahí, no solamente el coronavirus. Entonces debemos ser conscientes de eso y realizar unas desinfecciones adecuadas a cada sitio de trabajo, porque no solamente nos estamos exponiendo nosotros, sino posiblemente estamos exponiendo a nuestros clientes o a nuestras familias. Entonces, nosotros debemos de recordar que siempre vamos a hacer las limpiezas con agua y con jabón. Entonces, como normalmente lo hacemos, agua, jabón, bañarnos siempre nuestras manos, utilizar guantes, utilizar tapabocas, siempre nosotros lo debemos de hacer. ¿Qué es lo segundo que vamos a necesitar? Pues realizar una desinfección para, como lo vemos diciendo, eliminar cualquier residuo que se nos pueda llegar a quedar en las partes, ya como lo mencionábamos, ya sea metálicas, ya sean las perillas de las puertas, en las llaves, en cualquier sitio. Entonces siempre vamos a tratar de eliminar cualquier residuo que tengamos en estas superficies. ¿Y por qué mencionamos en este caso los vehículos? Pues porque el vehículo va a estar en varios sitios. Entonces, en ese sitio donde nosotros descargamos o cargamos la mercancía, pues posiblemente van a quedar virus o bacterias, mugre. Entonces, cuando lleguemos a la planta o cuando lleguemos al almacén, posiblemente esos virus se van a transmitir fácilmente. Entonces, es por eso que nosotros debemos de hacer una limpieza y una desinfección a fondo. Entonces, en el anterior video que nosotros montamos en nuestra plataforma de YouTube, les enseñábamos cómo preparar el cloro para hacer una correcta desinfección de los pisos, de los baños o de cualquier área. En este caso, nosotros vamos aquí a aprender cómo vamos a utilizar el alcohol antiséptico, pero pues igualmente podemos utilizar el cloro. La intención es que si utilizamos el cloro no vayamos a utilizar el alcohol o viceversa. Entonces, como primera medida, como primera opción, tenemos el alcohol que nos venden normalmente en la droguería, en la farmacia, que es alcohol que viene siempre al 70% de concentración. Como veíamos en el video anterior, los invito a verlo nuevamente, cuando nosotros observamos en la etiqueta del cloro nos dice que viene a una cierta concentración, ya sea al 5% o al 6%. Igualmente nos va a decir el alcohol, entonces va a venir a una concentración del 70%. Preferiblemente no vamos a utilizar el alcohol industrial. ¿Por qué? Porque es muy tóxico y nos puede generar cualquier otra problema, no solamente de daño a los materiales, sino por una posible intoxicación o quemaduras. Lo primordial o lo que podemos hacer es utilizar el alcohol que nos venden en la farmacia. La opción de utilizar el alcohol industrial es ya muy extremo y que definitivamente no podamos encontrar el alcohol que nos venden en la droguería. ¿Cómo nosotros lo debemos de utilizar? Entonces nos dice aquí que si vamos a preparar 1 litro de solución, entonces vamos a utilizar 720 centímetros de alcohol al 96%, que es lo que no viene en la concentración del alcohol industrial. A esos 720 centímetros, pues le vamos a adicionar el restante 280 centímetros de agua para tener nuestra solución de alcohol. Para hacer una solución de 1 galón, ya que nos dice aquí que 1 galón son 3.8 litros, pues vamos a utilizar ¿cuánto? 2.6 litros de alcohol al 96% y el resto lo adicionamos en agua para tener 1 galón. Entonces, estas son dos medidas cuando tengamos el alcohol de tipo industrial.
la intención es que nosotros solamente utilicemos el alcohol que nos venden en las droguerías. Como lo mencionamos en el video anterior, pues uno de los métodos más efectivos es utilizar el cloro. Entonces, cloro que nos venden al 5% o al 6%. Recordando lo que nos decía el video, siempre este cloro nos va a servir o nos va a ser efectivo cuando tenemos una concentración de 0.5%. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Entonces, por ejemplo, para hacer una solución de un galón, ya sabemos que son 3.8 litros, entonces le vamos a adicionar 400 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio al 5%, entonces el 5% que nos dice la etiqueta. En el video anterior nos dice ya cómo debemos de utilizar más específicamente el cloro, ya sea en las verduras, en las frutas o en cualquier lugar donde lo necesitemos. En este caso vamos a utilizar únicamente el alcohol que nos venden en la farmacia, haciendo la solución como lo vemos anteriormente. Siempre debemos utilizar ¿qué? Nuestros elementos de protección personal. Cuando nosotros vamos a utilizar el alcohol antiséptico al 70%, el que nos venden en la farmacia, debemos de utilizar que siempre nuestro overol impermeable para evitar salpicaduras que nos pueda quedar en la ropa, que la puedan dañar o que nos pueda generar una quemadura en el cuerpo. Vamos a utilizar siempre guantes y botas de nitrilo, no de caucho. Siempre lo vamos a utilizar de nitrilo porque el caucho al contacto con el alcohol se puede degradar, se pueden dañar o nos puede generar alguna lesión. Debemos de utilizar las gafas de seguridad, las monogafas, impidiendo que nos caiga cualquier residuo en los ojos, y el protector nasobucal, preferiblemente que sea con filtro para los gases de alcohol. Entonces, si nosotros no tenemos la facilidad de utilizarlo, siempre vamos a utilizar el alcohol en una zona que tenga buena ventilación y que no nosotros vayamos a aspirar esos gases. Podemos utilizar los filtros, las mascarillas N95, pero con la única condición que el ambiente siempre sea lo más ventilado posible. Con el hipoclorito de sodio al 5%, entonces vamos a utilizar lo mismo, nuestro overol, nuestros guantes, pero en este caso ya no van a ser de nitrilo, sino tienen que ser de caucho natural, para evitar igualmente que el nitrilo entre en contacto con el hipoclorito y que se puedan dañar. Debemos de utilizar igualmente nuestras monogafas y nuestro protector nasobucal. Entonces, preferiblemente utilizar careta con filtro para gases de hipoclorito de sodio o de cloro. ¿Cómo nosotros vamos a saber que estos filtros son los adecuados para el hipoclorito de sodio? Cuando nosotros vayamos a comprar los filtros, siempre debemos de preguntar a nuestro proveedor que nos diga este filtro si nos va a servir para utilizarlo con el hipoclorito o con el cloro. Y como siempre lo mencionamos, utilizar cualquiera de estas soluciones, ya sea el alcohol o ya sea el hipoclorito de sodio, en ambientes ventilados. En este caso, cuando lo vayamos a utilizar en los vehículos, pues vamos a dejar las puertas abiertas, la zona de carga abierta, sin ningún alimento que estemos transportando para evitar que esto se vaya a dañar. Lo vamos a dejar ahí más o menos 30 minutos. ¿Cómo vamos a hacer para la limpieza y la desinfección de los vehículos? Entonces, primero que todo, utilizar nuestros elementos de protección personal. Utilizar una ropa que sepamos que no hay ningún problema. Si se va a dañar, de pronto si nos cae cloro, pues fácilmente la prenda va a quedar manchada, igualmente va a pasar con el alcohol. Entonces, siempre utilizar ropa que podamos de pronto desechar fácilmente y siempre utilizar nuestros elementos de protección personal. Debemos de mantener nuestro vehículo siempre limpio. Entonces, ¿qué quiere decir limpio? Todos los días barrer el piso, mantener la cojinería en perfecto estado, que no tengan salpicaduras de tinta o cualquier cosa, siempre lo debemos de mantener en las mejores condiciones, procurando que nunca sacudir los cojines ni nada del vehículo, pues evitando que el virus se vaya a esparcir en el ambiente. Y como nos dice aquí, preferiblemente no tener cojines o ningún accesorio que pueda alojar algún virus. Entonces nos dice aquí no tener ningún muñeco, ningún tipo de papel, galletillas, trapos, ropa, basura, cualquier otra cosa que nos vaya a albergar mugre, en este caso el coronavirus. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer la limpieza, no utilizar ningún trapo que vayamos a reutilizar, siempre tienen que ser cosas desechables. Y cuando se vaya a hacer la manipulación
manipulación de dinero, de llaves, de papelería, cualquier otro elemento, siempre debemos de utilizar nuestros guantes, unos guantes de nitrilo que vayamos a desechar en una bolsita que tengamos en nuestro vehículo y cuando lleguemos a la planta o al almacén, pues lo podamos ya desechar en las bolsas especialmente dispuestas para los residuos. Nos dice aquí, nunca debemos de sacudir las cosas que tengamos en el vehículo, en este caso los cojines, no los vayamos a sacudir porque el virus va a volar y va a quedar en otros elementos o posiblemente en las personas. Vamos a hacer la desinfección siempre antes de iniciar las labores. Entonces, la vamos a hacer en las horas de la mañana. Entonces, siempre vamos a utilizar nuestros elementos de protección personal y vamos a limpiar las cosas que más vamos a manipular. En este caso, el volante, los controles del vehículo, la palanca de cambios, cualquier manija, las llaves, principalmente que nosotros ponemos las llaves, pero nunca las limpiamos. Entonces, siempre vamos a limpiar las llaves. Las sillas, los cinturones de seguridad y todos los elementos que estamos manipulando diariamente dentro del vehículo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la solución que ya tenemos de alcohol y preferiblemente utilizando un tarrito que sea de spray. Entonces vamos a humedecer un trapo y lo vamos a pasar por todas las zonas que estamos manipulando. Entonces ya con esto sabemos que el vehículo va a quedar limpio. Antes de eso, pues lo preferible es que con una solución igualmente de agua y jabón en un tarrito de spray podamos limpiar las áreas, apagarlas y después pasar el trapito con la solución de alcohol y agua para dejar una correcta desinfección en el vehículo. Vamos a dejar esa solución más o menos 15 minutos antes de poder ingresar al vehículo. Entonces vamos a utilizarlo, dejamos las ventanas abajo, las puertas abiertas y a los 15 minutos podemos ingresar al vehículo. Para hacer la limpieza del sitio donde estamos transportando los alimentos, entonces igualmente vamos a utilizar agua, jabón para hacer una limpieza profunda y después vamos a utilizar nuestra solución de agua con alcohol para poder dejar el sitio completamente limpio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualmente con nuestro tarrito de alcohol, en este caso si necesitamos un tarro un poco más grande, entonces vamos a hacer como si estuviéramos fumigando. Entonces vamos a utilizar esa solución en toda la zona de carga y lo dejamos actuar más o menos 15 minutos, esperamos que se seque muy bien y ahora sí podemos utilizar la zona de carga. ¿Cuáles son las precauciones especiales cuando estamos manipulando ya sea el cloro o el alcohol? Siempre recordar utilizar los elementos de protección personal. Son las barreras que nos están protegiendo frente a los factores de riesgo que nos encontramos, entonces siempre vamos a utilizar nuestros elementos de protección personal. Y después de utilizarlos, después de realizar las limpiezas y la desinfección, no olvidar el lavado de manos. Siempre debemos de lavarnos las manos antes y después de hacer las desinfecciones, antes, después de entrar al baño, antes, después de comer. Pero siempre vamos a lavarnos las manos. Cuidar nuestro líquido vital, cuidar el agua. Entonces no podemos desperdiciarla. Siempre debemos de procurar utilizar la menor cantidad de agua posible, pero que los sitios nos queden limpios. No es porque nos esté llegando gran cantidad de agua a nuestras casas o a la empresa, podemos desperdiciarla. Entonces debemos de cuidar muy bien nuestro recurso. Utilizar guantes y tapabocas siempre que vayamos a utilizar nuestras soluciones de alcohol o de cloro. Y asegurarse de que la mercancía, cuando nosotros vayamos a limpiar, pues no esté en el vehículo, sino que esté en la zona de almacenaje. Ya cuando el vehículo esté completamente seco, pues ahora sí vamos a proceder a hacer la carga. Y por último, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, y ahí vamos a continuar subiendo, dejando información importante para las limpiezas, para las desinfecciones, para el cuidado de nuestra salud y evitar que este coronavirus pues llegue a nuestras familias y a nuestras empresas. Cualquier inquietud que ustedes puedan tener, nosotros nos encontramos en el WhatsApp, los dejamos aquí, nos pueden escribir al correo electrónico y en el menor tiempo posible vamos a darles respuestas a cualquier inquietud que ustedes puedan tener.